Bueno, pues nació Cabo San Roque, surgió como un grupo anarquista de músicos. Éramos como unos 7, éramos 7 y llegamos a ser 9, y la característica principal era que cada uno tocaba lo que quería, cuando quería y como quería. Y seguramente la única regla era que nadie podía tocar su instrumento de origen. O sea, Roger es guitarrista, pues no podía tocar la guitarra, y yo había estudiado piano y no podía tocar ningún tipo de teclado. Wow. Y así empezó. Es que te quedabas solo con la intuición, enfrentándote con la música sin técnica, ¿no? Eso es lo que nos interesaba. Y allí, como cambiábamos de instrumento todo el rato y no había suficiente dinero para comprar tantos instrumentos, pues empezó Roger a construir, a hacer réplicas de instrumentos existentes, pero con objetos que encontrábamos. Y después de la grabación del primer disco nos dimos cuenta que lo que pensábamos que sonaba guitarra eléctrica o que sonaba contrabajo, en realidad no. Y tenían unas sonoridades muy distintas, y ahí empezamos pero que eran únicas y que nadie tenía esos sonidos, y ahí empezó como nuestra deria por los sonidos y el descubrimiento y la creación de nuevos sonidos. Y después fueron desapareciendo músicos y nos entró las ganas de automatizar estos sonidos, y de ahí empezaron las máquinas. ¿Qué tipo de materiales habéis estado utilizando para crear estas máquinas? Utilizamos todo tipo de material, pero siempre decimos que no todo sirve para todo. O sea, utilizamos objetos comunes que han tenido una vida pasada y que ya no cumplen esa función, los integramos dentro de nuestros collages y les damos una nueva vida como parte de un instrumento, una máquina. Y pues bueno, nuestra visión de qué es un instrumento, qué partes funcionales tiene un instrumento, qué propiedades físicas necesita cada una de estas partes. Cuando entiendes esto, pues puedes ir a buscar estas características a objetos comunes, cotidianos, o objetos que te llegan a ti de diferentes maneras, y que tú también, para nosotros es muy importante la vida anterior que han tenido, ¿no? Conocer esta vida. Sí, hablamos de la metafísica de los objetos, o sea, no nos interesa el reciclaje, no escogemos cualquier objeto, primero tiene que cumplir unas características físicas que nos sirvan, y luego nos interesan los objetos que conocemos su vida pasada, y como decía John Cage, que cualquier objeto solo frotándolo o percutiéndolo puedes hacer aflorar su alma a la superficie. Pues siguiendo esta imagen de John Cage que le enseñó Oscar von Fischinger, pues es un poco lo mismo, igual que las personas, por ejemplo, las manchas o las cicatrices nos hablan de nuestra vida anterior, pues los objetos, la oxidación, un golpe, las deformaciones que tienen nos hablan de su vida pasada, de dónde han estado, de dónde han vivido, de lo que han sufrido, y esto influye en el sonido. Sí. Y estos objetos son los que nos interesan y nos hace que el sonido sea distinto. El de una lata que se cayó y tiene ese golpecito reverbera distinto que una lata perfecta o otra lata que está ahí. Nos interesa la que conocemos y el porqué de ese sonido. Entonces no solo estamos experimentando con estos objetos que buscas las características específicas y creáis la máquina, sino que hemos estado hablando también que la primera regla del grupo en un inicio era no puedes utilizar tu instrumento. ¿Con qué más estamos experimentando? Porque si era la única regla, claro, como que nos deja un abanico bastante extenso, ¿no? La de componer. Yo creo que tiene mucha relación con nuestra visión de los sonidos. Con nuestra manera de ir por el mundo apreciando cualquier sonido, casi, ¿no? Y la capacidad de poder incorporar estos sonidos que a lo mejor
bueno, ha llovido mucho después de John Cage y ya parece que todo el mundo mira las cosas de otra manera en este sentido, pero como en un inicio está solo la intuición para enfrentarte con un instrumento del cual no tienes técnica, esas cosas que tú puedas hacer sin técnica pero con intuición lo podías incorporar para una canción. Con los sonidos pasa lo mismo, unas cintas métricas, todos hemos jugado con una cinta métrica a doblarla, golpearla, a la flexibilidad, al retorno. Pues esto a lo mejor no ha sido considerado un sonido musical, pero tú sí lo ves, la musicalidad de esto, y puedes incorporarlo para hacer música, ¿no? Un poco le veo la relación ahí. Sí, yo también le veo la relación en como la apertura de mente, ¿no? O sea, nosotros utilizamos, por ejemplo, nos gusta mucho los sonidos que no tienen unos armónicos concretos. Por ejemplo, las cuerdas de piano que siempre se afinan para que salga el 4/42 en el La, ¿sabes? Pues a nosotros nos puede interesar mucho una cuerda, o sea, la anarquía casi de esa cuerda, ¿no? Y es percutida sin la tensión necesaria y percutida con otro objeto metálico, te da unos armónicos que un pianista no aceptaría nunca. Pues esta forma de apreciar lo que tú no harías o lo distinto de ti es lo que nos permite, bueno, seguimos, yo creo, siguiendo la misma filosofía que entonces eso nos ha quedado, ¿no? Como la apertura de mente. Porque siendo pianista al principio imagino que es impensable. Bueno, de hecho nosotros, yo creo que a Laia, porque al principio también en esta variedad humana que había dentro del grupo, pues había gente que venía de conservatorio y gente que venía de grupos adolescentes, ¿no? De rock. Y algunos de nosotros llevábamos años sin tocar con otra gente, y en el caso de Laia, por ejemplo, había dejado la música desde un examen de piano que se marchó, y cuando nos encontró, pues precisamente yo creo que eso fue lo que le atrajo, de oye, pues esta gente se toma la música de una manera que yo no he sido capaz de ver desde dentro del conservatorio, como mucho más lúdico, más abierto, ¿no? Y eso continuamos teniéndolo. Uh-huh. ¿Qué nos tenéis preparado ahora para sonar? A ver, diríamos que es la puesta en escena de nuestro último disco, 12 Rounds. Lo que pasa que es el disco está concebido como disco y en el Sonar lo presentamos como directo. Y hay bastantes cambios, hemos como eliminado todas las partes más oníricas del disco y está solo las partes más contundentes, más temas e introducciones que hemos hecho para el Sonar y para poderlo presentar, ¿no? En el Sonar. Bueno, es todavía más rítmico, más concreto, más duro, ¿no? Más estridente. Y bueno, básicamente el formato es como muy fácil de entender, porque bueno, con el que hemos grabado el disco y con el que presentaremos hoy, y en el concierto del Sonar también, que es Laia tocando sintetizadores, yo tocando la guitarra, o sea que hemos vuelto cada uno al suyo, pero está bien porque claro, vuelves con otra mirada. Con otra mirada, claro, y aprovechando la técnica que tienes, que esto es lo mejor, o sea, solo liberándote de la técnica puedes volver a recurrir a ella sin que la técnica sea la base, sea lo más importante, solo ni una exhibición. Sí. Y con un secuenciador mecánico que nos hace de base rítmica, que son los tres tristes truenos, que es un secuenciador mecánico, son 3 cajas de madera con diferentes sonidos automatizados. Y lo que también hay en el Sonar, se podrá ver, es que estos 3 tristes truenos llevan incorporadas cámaras, y entonces hacemos drums que van sincronizados, o sea, no es que vayan sincronizados, es que la producción de sonido, como es mecánica, viene de un movimiento. Pues lo que hacemos es, con estas cámaras captamos este movimiento
y jugamos con las pantallas a reproducir en grande. O sea, podremos verlo muchísimo mejor. Sí, claro, Sí, claro, ampliado. Es poder salvar la distancia que tienes con el escenario, o sea, es para romper la idea de escenografía. Es que no es una escenografía, está sonando y está sonando en directo. Y a través de las pantallas se puede seguir ese movimiento. También hay una cosa muy bonita, que es que cuando amplificas una pieza de este tamaño con una pantalla grande, la relación que se crea contigo, con tu escala humana, cambia absolutamente, ¿no? Cambia la percepción. Claro. O sea que en realidad sí es la reproducción de una parte de la máquina que está funcionando o que es la protagonista en ese momento, pero a la vez es como otra máquina más de un tamaño gigantesco, por decirlo, ¿no? Pues muchas ganas de veros ahora y os agradezco mucho vuestro tiempo. Gracias a ti. Venga, Hasta pronto.